¿Estamos listos? Pablo dijo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Aleluya. Repetimos otra vez el 4, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y el 5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y el 6 dice, y estando pronto para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. El apóstol Pablo escribió esta carta de 2 de Corintios. Esta es una carta donde él expresa sus sufrimientos como predicador del evangelio, predicador de la palabra de Dios, en un ambiente tan hostil. Y aquí, como en Efesios, Pablo hace la similitud que nosotros estamos en una batalla, en una guerra espiritual. Somos guerreros del Señor, aleluya. Batallamos diariamente contra lo malo. No simplemente cristianismo es alabar a Dios y adorar a Dios, no solamente es eso, sino que es también una batalla. Estamos peleando contra las fuerzas del mal, aleluya. Estamos peleando contra toda clase de maldad, de tentación, toda clase de obra de las tinieblas. Así que Pablo dice, porque las armas, porque el cristiano debe estar armado, aleluya. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Porque las armas de nuestra milicia debemos estar armados con la espada del Espíritu, el escudo de la fe, el casco de la salvación. Debemos estar armados para pelear contra el enemigo, contra aquel ejército que se levanta contra la iglesia. Pablo dice, las armas de nosotros no son carnales, es decir, no es un revólver, no es una pistola, no es un cuchillo, no es una bomba, sino que las armas de nosotros son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, aleluya. Los grandes imperios han caído, siempre han caído por la mano de Dios. Ha habido 7 grandes imperios mundiales que han dominado el mundo: Egipto, Asiria, Babilonia, los medopersas, los griegos, Roma antigua y finalmente el mercado común europeo bajo el mando del anticristo. Estos imperios han sido derribados. Egipto en el Mar Rojo fue derribado por el Señor. Dios es un Dios que construye, pero también es un Dios que destruye. Eso lo revela la palabra de Dios. Dios construye vidas, nosotros somos construcción de Dios. Las montañas están construidas con sabiduría. O sea, pensamos que todo se hizo con casualidad, pero una persona que conoce un poquito de geografía, geología, sabe que la construcción del planeta con esas montañas y nevados y valles y desiertos y aguas tiene un estudio para que eso pueda funcionar. Alabado sea el nombre de Jesús. No es fácil que todo esté coordinado para que funcione. El hombre en cierta manera ha desarticulado un poco ese funcionamiento, pero originalmente era un funcionamiento perfecto. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El hombre con su smog y con sus efectos nocivos a la naturaleza ha afectado el movimiento de la tierra. Pero
Dios es un Dios que construye. Construyó el oxígeno para que todos pudiéramos respirar. Construyó los planetas. Pero la Biblia también revela que es un Dios que destruye. Aleluya. Pero no es un Dios loco. No es como esos monstruos que salen en la película, empiezan a destruir cosas. No es así, pero es un Dios que destruye. Y lo hace con sabiduría. Y aquí se nos dice en 2 de Corintios 10:4, Pablo dice, derribando fortalezas. Indudablemente que está hablando de fortalezas de maldad. Está hablando de aquellas fuerzas malas, aquellas fortalezas que propagan la maldad. Y Pablo dice, nosotros como cristianos tenemos que derribar esas fortalezas, destruirlas, dice el verso 4. Hay que destruir las fortalezas del enemigo. Y en el 5 dice, derribando argumentos y toda altivez. Uno de los problemas más grandes del hombre es la altivez. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es tan sutil el orgullo que no se nota. Pero el orgullo reduce la raza humana a nada. Alabado sea Dios. Derribando argumentos. Nosotros tenemos en nuestra mente muchos argumentos. Argumentos que entraron en nuestra mente ya estando en el colegio o estando bajo el cuidado de nuestros padres o bajo el cuidado de algún maestro o en la vida, en el ejercicio de la vida. Muchos argumentos penetraron en nuestra mente. Y muchos de esos argumentos nos están dominando y nos están haciendo un efecto dañino. Por ejemplo, hay personas que no captan ni perciben que hay argumentos en su vida. Por ejemplo, lo que no mata engorda. Entonces es un argumento que está ahí clavado. A veces ni te das cuenta. Pero si tú ves que se te cae un pedazo de chicharrón al suelo, tú lo agarras y lo recoges sin decir lo que no mata engorda, pero eso está ahí dominando. Tú sabes que si lo recoges y te lo comes, no mata, porque tienes un argumento aquí que lo que no mata engorda, pero a veces una cosa que está en el suelo puedes tragarte 1000 bacterias. Hay argumentos que nos están destruyendo. Hay gente que tiene el siguiente argumento: no, yo tengo a Dios, yo no necesito ir a la iglesia. Un argumento. De hecho, yo tenía ese argumento. Cuando yo me convertí, yo iba todos los días a la iglesia a orar, media horita yo solo, y alguien me invitó y que venga un grupo de oración. ¿Cuánto dura eso? No, como hora y media. Un grupito de oración para profundizar un poquito más. Y yo necesito eso. Soy una buena persona, yo vengo todos los días a orar. Basta ya. Tenía un argumento en mi mente que no lo sabía, pero ese argumento nunca me dejaría estar caliente ante el Señor. Es un argumento que te bloquea, que tú ni sabes que lo tienes, pero lo tienes ahí. Es un argumento como que, no, yo estoy bien, yo trabajo, alimento a mis hijos, ¿qué más, cuadro? Eso es lo que tú crees, pero eso no es el plan de Dios. Son argumentos que están allí en forma silenciosa y que nos bloquean nuestro crecimiento espiritual. Si tú ves que una persona levanta las manos y dice aleluya, hay un argumento ahí que dice fanático. Fanático. Yo voy a la iglesia, pero no soy fanático. Yo tenía ese argumento también. Bueno, después que me invitaron al grupo de oración, fui al grupo de oración y después de 2 meses de estar en ese grupo de oración, alguien se paró a gritar, gloria a Dios, aleluya, levante la mano al cielo. Yo me recosté contra la pared y dije, fanático, esto es fanatismo. Porque los argumentos míos eran universitarios, eran argumentos materialistas.
A pesar que yo creía en Dios, pero tenía un argumento de que gritar aleluya o que levantar las manos es fanatismo. Entonces, un argumento que no te deja entregar al Señor. Un argumento que no te deja saborear la presencia de Dios. ¿Y qué dice Pablo? Derribando argumentos. O sea que para yo derribar un argumento, primero tengo que conocer cuál es el argumento que yo tengo. Hay muchos políticos que tienen argumentos equivocados. Por ejemplo, hay un político que escribió y que primero la educación. O sea, ellos creen, y lo dicen por televisión, que la educación es la solución perfecta para todo. Si educamos a todo el mundo, todo va a solucionarse y vamos a salir de la pobreza. Pero no, ni que todos seamos universitarios vamos a salir de la pobreza, a menos que obedezcamos los mandamientos de la palabra de Dios. De hecho, eso ya pasó en Estados Unidos. En Estados Unidos hace 50 años la pobreza fue casi eliminada. La pobreza estaba casi eliminada en los Estados Unidos de América. Todo el mundo quería irse para los Estados Unidos porque era la nación que prometía más y donde cualquier persona se ganaba una buena cantidad de dólares y todo el mundo pensó en el sueño americano. Y había mucho dinero en Estados Unidos. Y llegó a ser una nación con mucho dinero porque fue una nación fundada sobre las bases de la palabra de Dios. Y la educación se empezó a proliferar por todo el territorio de los Estados Unidos. Sin embargo, la educación no es la salvación. Porque hoy en día hay profesores que son genios en las universidades norteamericanas. Hay algunos profesores que son bien preparados, bien capacitados, son PhD en su materia. Sin embargo, ellos, después que enseñan en la clase, en la universidad, ellos se bajan de sus carros, se meten en la selva y comienzan a adorar a sus dioses de hierro y de madera. Y eso trae maldición de Dios. Aleluya. La educación no es la solución. La solución es la educación de la palabra de Dios. Pero si todas las universidades hacen el esfuerzo del siglo y llenamos estos arquitectos, ingenieros, médicos, topógrafos, mecánicos, y llenamos esto de personas graduadas, mientras haya pecado, mientras haya alcohol y mientras haya prostitutas y mientras haya droga, hay ruina. Alabado sea el nombre de Jesús. Pongamos el otro caso. Primer caso, si toda la nación es educada en la universidad, pero desobedecen la palabra de Dios, esa nación se va a la ruina. El otro caso extremo, si la nación toda es ignorante, campesina, pero obedece la palabra de Dios, Dios bendice esa nación y la vuelve multimillonaria. Así sean campesinos. Y les da sabiduría para sembrar y para criar el ganado. Porque lo que se necesita es eso. Hay otros políticos que creen que el dinero es la solución. Ay, si Colombia tuviera 400.000 millones de dólares para pagar sus deudas, cancelar todo, dar un billete a la FARC. Y solucionamos todos los problemas con el dinero. Eso es mentira. El dinero no es la solución. Aleluya. Si cogemos el dinero y Colombia está bañada en dinero y el presidente dice prestamos plata al que sea, hay muchísimo dinero, pero no hay obediencia a la palabra de Dios, volvemos a la ruina. Eso es lo que la gente no entiende. La gente piensa que el gobernante que eduque a todo el mundo ya lo va a sacar del hoyo a la ciudad. No, hay universitarios que son pervertidos.
Y mientras haya universitarios pervertidos, Dios no bendice la nación. Aleluya. De hecho, el presidente Santos es un doctor, es un profesional. Él no llegó a ser presidente porque no sabe sumar, ni restar, ni multiplicar. Él conoce de ciencias políticas, conoce de mucho. Por eso llegó a ser presidente. Sin embargo, no conoce lo básico espiritual. Porque llevó unos brujos para que rezaran a Colombia. Él puede saber mucho de ciencias políticas y mucho de estadística y mucho de manejo de dinero, pero si mete brujos en el territorio colombiano, esta nación está maldita por Dios. Porque a Dios no le importa que usted tenga 20,000 títulos. Si usted no obedece la palabra de Dios, hay ruina y hay destrucción. Porque Dios es un Dios que construye, pero también destruye. Él, cuando ve cosas mal construidas, las destruye. Aleluya. Y nos enseña a nosotros que también destruyamos. Porque si tú destruyes, tú le enseñas a tu hijo que también destruya lo malo. Aquí Pablo dice: para la destrucción de fortalezas, en el verso 4. Dice: nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. El imperio romano que crucificó a Cristo cayó, destruido, en el año 400 después de Cristo. Cayó porque el cristianismo creció y se derribó esa fortaleza. Ahí está el Coliseo romano donde mataban cristianos. Es simplemente una estructura vacía. Aleluya, aleluya. Porque se derribó esa fortaleza. Dios ha derribado fortaleza y nos ha capacitado a nosotros para derribar fortalezas. Dios quiere derribar las fortalezas con nosotros o sin nosotros. Alabado sea Dios. Toda fortaleza que nosotros podamos derribar, fortalezas demoníacas, una fortaleza de prostitución, una fortaleza de drogas, aleluya. Tú puedes ayudar a tus hijos a salir de un estado pecaminoso que es una fortaleza que ha tomado a tu hijo. Es una fortaleza demoníaca. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Así que hay que revisar los argumentos que tenemos aquí. Hay una cantidad de argumentos que están metidos ahí y que muchos de estos argumentos los tenemos que derribar. Es decir, sacar. Por ejemplo, la Biblia dice: cree en Dios. Y en hebreo dice: puestos los ojos fijos en Jesús. Pero si tú tienes un argumento acá que dice: los ojos yo los tengo fijos en el dinero, tú nunca vas a poder tener los ojos fijos en Jesús. Porque tienes un argumento acá que te maneja. O puedes tener otro argumento que sea: no, yo no pongo los ojos fijos en nadie, porque hay que ponerlo en varias cosas al mismo tiempo. Es posible que tú tengas ese tipo de argumento, que no te atreves a poner los ojos fijos en Jesús, a depositar tu fe en Jesús, a descansar en Jesús, a creer en Jesús. Hay algo que te impide que lo hagas. Y eso que te impide que lo hagas es un argumento. Hay un argumento que dice: el vivo al bollo y el muerto al hoyo. Entonces ese argumento puede estar aquí. Entonces tú ves que se murió un familiar tuyo y tú empiezas a gritar y a llorar con desesperación como si no estuviera en el cielo. Porque tú tienes un argumento aquí que te dice que el vivo al bollo y que el muerto al hoyo. El muerto no va para el cielo ni para el infierno, el muerto al hoyo. Entonces, como tienes ese argumento aquí, te cuesta creer que después de la muerte hay vida. Aleluya. Fíjate que hay gente que tú le dices: mira, después de la muerte hay vida. Y hay gente que dice: ¿y si me muero y me quedo muerto? Lógicamente, porque hay un argumento fuerte en su mente desde hace muchos años. Aleluya. De pronto se contaminó con alguien que dice: yo no creo en Dios, yo no creo en la existencia de un Dios. Y entonces tú tienes ese argumento ahí: yo no creo en la existencia de un Dios. Algún amigo te lo metió, te gustó el argumento de él, el planteamiento de él.
Si Dios existiera, Dios se presentaría en el Paseo Bolívar. Y tenemos 80 años esperando que se aparezca en el Paseo Bolívar y no se aparece. Entonces, ese es un argumento del materialismo, del ateísmo. Entonces tú dices, yo no creo en Dios. Algo de mi ser me impide creer en Él. Cuando tú llegas a una iglesia cristiana y te empiezan a decir que tienes que tener fe, que tienes que creer, empieza ese pensamiento nuevo a batallar contra el pensamiento viejo, y ese argumento no deja que el otro entre, porque dos cuerpos no pueden estar en el mismo lugar en el mismo momento. Fíjate que si tú pones este celular aquí, en este mismo espacio no cabe otro cuerpo. Ahí en el mismo espacio no cabe otro cuerpo. Lo mismo, si hay un pensamiento allí, el otro pensamiento hay que derribarlo para que este entre. Por eso Pablo dijo, derribando argumentos y toda altivez, porque a veces nosotros pensamos que altivez es tener un saco moderno. Aleluya. O pensamos que altivez es decirle a un borracho, si no te arrepientes te vas para el infierno. Pensamos que eso es orgullo. Pero no, orgullo es estar sentado en la iglesia callado sin hacer nada. Orgullo es no orar, porque yo no necesito a Dios. Normalmente la persona que no ora cree que no necesita a Dios. Eso es orgullo. Hay mucha gente que viene a la iglesia y ora solamente el domingo un ratico, y eso es por orgullo, porque piensa que no necesita de Dios. Piensa que Dios tiene la obligación de cuidarlo a él, porque es orgulloso. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero eso no es lo que dice la palabra. La palabra dice que tú debes humillarte y que tú debes levantar las manos y alabar a Dios. Hay gente que nunca levanta las manos. Aquí hemos visto gente que llega a la iglesia y nunca levanta la mano. Yo no estoy diciendo que la levantes ahora. Lo primero que hay que hacer es levantar el alma. Yo no levanté las manos hasta que yo no sentía total libertad. No quise levantarlas por falso, porque no tiene sentido. Levante la mano. Aleluya. Tenemos que escudriñarnos y revisar qué argumento me está afectando. Hay argumentos que me pueden estar haciendo daño. Aleluya. Hay argumentos que son frases, son pensamientos que están allí desde la infancia, que ni te acuerdas cuando el profesor te lo metió en tercero elemental. Ese profesor en tercero elemental te metió ese pensamiento y tú lo tienes ahí, ni te acuerdas de él, pero cuando tú reaccionas de cierta manera es porque ese pensamiento está reinando tu vida. Aleluya. Aleluya. Por eso hay que revisar bien nuestros pensamientos, a ver qué argumento podemos estar teniendo. Por eso es necesario hablar, dialogar y sacar lo que hay por dentro para ver qué pensamiento me maneja a mí. Nosotros aquí venimos a la iglesia y ni nos conocemos bien. Hay personas que tienen unos pensamientos impresionantes. Hay personas que dicen, no, yo he escuchado al pastor que dice que no debo manosear a la novia, pero no, yo sí puedo manosear a la mía. Hay gente así, tiene ese argumento. Sino que los demás manoseen a sus novias debe estar mal, pero yo no, porque soy una persona sana. Son argumentos. Entonces dicen gloria a Dios. Simplemente son argumentos, y ese argumento te maneja. Entonces llega el momento que estás con tu novia y tú la manoseas, porque para ti eso no es pecado, no está en tu lista. Para mí pecado es matar. Para mí pecado es robar. Para mí pecado es ir donde un brujo. Pero irme con mi novia al cine y acariciarla y pasarle el bombón no es pecado. Eso está en la lista de los pecados del hermano Sayé. Pero eso para mí realmente eso no es pecado. Aleluya. Pero la Biblia sí dice que eso sea pecado. José salió corriendo cuando la esposa de Patifar lo iba a coger. Salió corriendo, ¿por qué? Porque José sabía, y eso es Antiguo Testamento, José sabía que eso era pecado.
Aleluya. Si no, José se hubiera quedado un ratico ahí. Pero él sabía, él corrió, huyó de ella porque sabía que era pecado. Hoy en día hay cristianos que creen que eso no es pecado. No, eso no es pecado, hermano. Por eso a los novios es la persona que más hay que advertirle, porque la carne se levanta. Ellos tienen el argumento de que se levantó la carne y ¿qué hago? No tengo nada que hacer. Yo no creo que eso sea pecado. Si eso se levantó naturalmente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Son argumentos que te conducen al pecado. Son argumentos que no son de Dios. Son argumentos que son sabiduría del diablo. Y esos argumentos son los que te tienen así. Hay gente que viene aquí a la iglesia con unos argumentos, viven en unión libre. Y dice, pero ven acá, mi hijito, ¿por qué no te casas? No, ¿qué tiene de malo? Yo la quiero a ella, ella me quiere a mí. Vivimos bien. Y parece que no entendiera. Tú tratas de decirle, pero cásate. Yo estoy bien así. Porque tiene un argumento. Ella es mi esposa y yo necesito ir a un hombre para que me case. Orgullo, tiene altivez, tiene rebelión, tiene 12 demonios. Y te los voy a contar, mira, orgullo. No quiere que un hombre lo case. Orgullo. Rebelión. No quiere sujetarse. Vanidad, concupiscencia, irresponsabilidad. Y 7 más. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Un mal argumento hace un daño tremendo. Hay que revisar cuáles son los argumentos que me manejan a mí. ¡Aleluya! Nos unimos a los miles de ángeles que hoy adoran a Dios. Díselo. Nos hemos congregado en este día para darle honra. La música tocamos, las voces elevamos para darle honra. ¿Cuántos pueden dar un son de júbilo? Un son de júbilo ha llenado este lugar con el propósito de su nombre levantar. A ver, todas las manos arriba así, alabadle, adóralo, alabadle, solo a Él. Qué lindo, cuando podemos alabar juntos, adorarle, Él ha sido fiel, muy fiel. Canta la gloria de su nombre, pues es digno de exaltar.